Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Juan David Muñoz, es diputado del departamento de Antioquia y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor diputado, muy buenos días, lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Elkin, buenos días, un saludo a ustedes ahí en la mesa, a toda la gente que nos escucha. Muy bien, todo muy bien, afortunadamente. ¿Usted qué piensa de lo que ocurrió ayer, hombre, en un sector, en un territorio del departamento de Antioquia con vehículos de la UNP, con personas que estaban dentro de los vehículos, con lo que dijo el señor Juan Fernando Cristo? Porque es que esto movió el cotarro político y social de nuestro territorio. Pues, Elkin, yo creo que fue más que se utilizó el hecho para un show que lo que hay detrás. Hay que aclarar un tema relacionado con un arma que había en uno de los vehículos. Pero el tema de órdenes de captura ya se aclaró que estaba en proceso, el tema de la participación de la UNP en los procesos de acercamiento y diálogos, eso ya se ha hecho en otros procesos de negociación. Estaba autorizada la movilidad de estas personas también en el marco de los diálogos, solo que en Antioquia, ante este tipo de temas que tienen que ver con los procesos de negociación y de paz, pues hay un sector político que no está de acuerdo con el proceso de negociación y que ante esto va a generar ruido por cualquier fenómeno. Sí, diputado, a propósito del departamento de Antioquia, se ha venido generando unos debates, incluso usted hizo uno frente a la reestructuración administrativa del gobernador Andrés Julián Rendón, pues la Asamblea le dio las facultades para realizar esa reestructuración, pero ante unos procesos. Esos procesos fueron presentados a la Asamblea. ¿Qué posición tiene el Partido Alianza Verde y usted como diputado de la Asamblea de Antioquia que hace control político al gobierno de, de Andrés Julián Rendón? Y lo primero que yo diría es que el proceso inició mal desde que se presentó el proyecto de ordenanza para otorgar facultades al gobernador. Pues yo en particular voté negativo ese proyecto, así como otros compañeros lo votaron negativo por una simple razón, y es que consideraba que otorgar esas competencias al gobernador era despojarnos de nuestra posibilidad real de hacer control a un tema tan importante como una reestructuración que no solo podría afectar derechos laborales de los trabajadores de la gobernación, sino sobre todo la posibilidad de la infraestructura institucional para atender temas sociales claros. En el debate anterior, en el de las facultades, advertía preocupaciones sobre algunos organismos que podrían verse afectados dentro de la estructura y el resultado a partir de la propuesta que presentan en redes sociales, porque antes de socializar con los diputados la presentaron en redes sociales, lo que uno evidencia es que los organismos que advertíamos se podrían ver afectados, pues en definitiva se afectaron. Se planteaba en el proyecto de ordenanza de facultades que la gobernación iba a realizar un estudio técnico para la renovación administrativa y un estudio técnico para la planta de cargos, un estudio de cargas. Ninguno de los dos hasta hoy está realizado. El estudio que va a hacer la administración con sus propios profesionales apenas está en proceso, y el que se contrató con la Universidad de Antioquia de cargas laborales también está en proceso. Es decir, hicieron una propuesta en redes sociales de nueva estructura sin un estudio técnico que la sustente. Y es en varios de los sectores, sobre todo en grupos poblacionales que históricamente han logrado conquistas institucionales, sea en modo de secretaría, sea en modo de gerencias o direcciones, se ven afectadas en una reestructuración
que, valga decir también, no consideró a los grupos poblacionales organizados en este proceso de construcción. Ante eso, nosotros lo que solicitamos fue unas respuestas ante algunos cuestionarios por parte de la secretaria general y de otros secretarios y directores, y tuvimos un debate que fue bien interesante, duró varias horas en la Asamblea Departamental, donde se pudo escuchar a algunos integrantes de la sociedad civil, donde la gobernación dio sus respuestas y donde planteamos varios diputados nuestras consideraciones sobre esta reforma. Pues yo tuve la oportunidad de dar mi enfoque sobre cómo se dio esta reestructuración y qué creo que es lo que hay detrás de la reestructuración. Hay tantos temas por estos días que con invitados como usted nos podríamos quedar 1, 2, 3 horas, pues, hablando precisamente de los mismos. Me voy a devolver porque empezamos desde lo macro, desde el territorio nacional a lo micro, al departamento de Antioquia. Me voy a volver a lo macro porque estoy pensando lo que usted acaba de decir sobre lo que ocurrió ayer con la UNP y los vehículos. Pero venga, es que a mí me llama poderosamente la atención que el señor Juan Fernando Cristo diga una cosa, que los otros señores del gobierno nacional digan otra. Tal parece que no se ponen de acuerdo en torno a la utilidad de esos vehículos y quienes estaban dentro de ellos. ¿Y a usted le parece normal que dentro de esos vehículos haya dinero? Eso advirtieron las autoridades, que haya oro, que haya una cantidad de cosas, personas que pues de los 7 hay 3 que tienen precisamente la posibilidad de estar capturados o por lo menos investigados. Eso es normal. No, normal no es que haya oro y dinero. Dinero depende del monto, que eso también. Hay unos temas que aún no se han aclarado, que no hay comunicación no oficial. Hay un informe que se da, que incluso la UNP también lo desarrolla, en el que plantea la UNP llega hasta este punto. ¿Hasta cuál punto? Hasta desde su institucionalidad poner una capacidad institucional al servicio de lo que hoy es un fin del Estado, que es la paz, y de este proceso de negociación. En esa medida estaba autorizada la movilización de unos personajes autorizados en el marco de la mesa por el jefe negociador, por Camilo González, por todo tanto desde el Estado Mayor Central. Delegaron a sus hombres, pero también desde la Comisión del Gobierno Nacional esto estaba claro. La UNP en el marco de eso pone unos autos. Hay unos temas a aclarar que yo creo que es importante que se den las claridades suficientes. Lo que digo es, a esto se salió, aún sin claridades, aún sin conocer el tema, a dar declaraciones que sabemos a qué conducen, que lo que buscan es deslegitimar el proceso de negociación, cuando el procedimiento que hicieron las autoridades fue un procedimiento normal, que es de tener unos vehículos, que es llevar los vehículos a un centro autorizado como es el batallón, para que puedan ser en ese lugar analizados en su interior, porque por protocolos no pueden ser de otra manera. Entonces lo que digo es, el procedimiento que se desarrolló fue un procedimiento normal. Ya lo que arroje el procedimiento tendrá que ser en el marco de la ley colombiana. Lo que me parece que no debe pasar es que a este tema se le dé más fuerza mediática de la que realmente tiene, en el marco de un proceso de deslegitimación de unas negociaciones que tienen muchos problemas en el país, que tienen muchas dificultades, y como hemos visto, son unas negociaciones que se han mostrado dispares territorialmente, por una estructura que ha sido dispar territorialmente y que a hoy esa disparidad se ha entendido desde el proceso negociador al punto de levantar ceses en algunos territorios,
de suspender negociaciones con algunas de las estructuras y que la misma estructura le toque definir si deja de lado algunos de los frentes y bloques que no están cumpliendo para continuar con el proceso. Es decir, acá lo que hay es un proceso muy complejo, territorialmente diverso, pero que considero yo no se puede abandonar. Por el contrario, lo que se debe es buscar acompañar, fortalecer y que llegue a buen puerto, y creo que la institucionalidad debe ser muy responsable y sobre todo los gobernantes de los territorios deben ser muy responsables en sus declaraciones, sin que eso indique abandono de las actuaciones. Y la fuerza pública no ha abandonado actuaciones, lo que hizo en carretera es lo que debe hacer, lo que ha hecho en Antioquia, tanto la policía como las fuerzas militares del ejército, es lo que deben hacer. Hace poco tuvimos un informe en la Asamblea en donde mostraban los resultados de sus actuaciones frente a los índices de criminalidad, pero frente también a las actuaciones en el marco de conflicto, y lo que plantean las mismas autoridades es que no se han limitado en su capacidad de actuar en el marco de estas negociaciones e incluso en el marco de ceses al fuego. Entonces, yo creo que hay que permitir a las diferentes fuerzas actuar, al ejército actuar, a la policía actuar y a la justicia, con lo que encuentre, también actuar. Finalmente, de mi parte, diputado, se ha mencionado frente a la reducción del presupuesto en algunos programas en esta gobernación. Usted hacía una comparación incluso con la gobernación de Aníbal Gaviria, y en torno a eso se da un debate o un rifirrafe, si así podríamos decirlo, con el también diputado Luis Gabriel Gómez. ¿Qué decir al respecto y cuáles son esos argumentos? Sí, o sea, yo lo que planteo en general es que la reestructuración responde a un enfoque de gobierno del gobernador Aníbal. Y ese enfoque de gobierno se evidencia también en el plan plurianual de inversiones que le aprueban al gobernador. ¿Cómo se relaciona eso? Si uno cruza los organismos y las entidades que se ven afectadas en la propuesta de reestructuración, resultan ser los organismos y dependencias que recogen sectores sociales específicos. Por ejemplo, la participación ciudadana, que valga decir la Secretaría de Participación Ciudadana, es eliminada. La participación ciudadana en presupuesto, plan plurianual de inversiones, en Aníbal Gaviria se había proyectado un presupuesto de 45.300 millones, y en Andrés Rendón el proyecto de presupuesto fue de 12.700 millones, baja en más de un 70% el presupuesto de participación. El de gerencias indígenas y afro baja en 25%, el de juventud baja en más del 44%, de diversidades baja en 42%, población con discapacidad, el presupuesto del cuatrienio baja en un 56%, incluso en turismo el presupuesto baja en un 71%, y eso es capítulo aparte. Paz y derechos humanos, el presupuesto baja en 48%, bienestar animal, el presupuesto baja en 75%, y así se puede quedar uno con los sectores sociales que han sido conquistas de las luchas de los ambientalistas, de las luchas de los organismos comunales, de las luchas de las mujeres, de las luchas de las juventudes, de los defensores y defensoras de derechos humanos, fueron desmanteladas en la infraestructura institucional, pero presupuestalmente también. El argumento de algunos diputados y de la gobernación frente a la reestructuración era: estamos eliminando burocracia, pero presupuestalmente estos sectores sociales siguen fuertes, serán fortalecidos. Lo que yo les planteaba es ni lo uno ni lo otro. Nosotros estamos de acuerdo con la eliminación de los ERES y de la excesiva burocracia, pero las dependencias que directamente atienden temas de
progresividad en derechos, de garantía de derechos y de conquistas sociales no se pueden dejar sin capacidad de agencia. Y además también se dejaron sin presupuesto, y eso es muy fácil de rastrear a partir del plan plurianual de inversiones. Eso es lo que yo le comentaba a los diputados, que hay una coherencia sí entre el plan de desarrollo y la reestructuración, pero una coherencia para mal, una coherencia en una remodelación institucional que para mi gusto es económicamente neoliberal, políticamente fue autoritaria la manera en la que se hizo, y socialmente es ultraconservadora por el enfoque que le da a los temas. Por ejemplo, las mujeres, el enfoque de la Secretaría es un enfoque familista que reduce la mujer al cuidado. El enfoque de infancia y adolescencia es un enfoque que le dice los niños y adolescentes son simplemente objetos de cuidado y no son un sujeto de derechos en su multidimensionalidad. La gerencia de infancia y adolescencia pasa a la Secretaría de la Mujer totalmente dependiente, sin capacidad de agencia. Personas con discapacidad y adulto mayor, que eran gerencias, bajan de grado y pasan a la seccional de salud. Eso les da un enfoque de enfermedad, no de sujeto de derechos. Entonces acá hay unos temas filosóficos de cuál es el enfoque de los sectores, pero también económicos, concretos, en donde se les rebajan los presupuestos, y también dentro de la estructura administrativa se deja sin capacidad de agencia a los organismos que atendían estos sectores. Entonces es un proceso de transformación sistemático y coherente, pero en clave de reducir la capacidad del Estado para atender lo social a su mínima expresión y poner el Estado, la administración pública, solamente al servicio de la seguridad y la infraestructura para la reproducción del capital privado, sí desobligándose de las tareas sociales del Estado. Eso es, en términos, digamos, teóricos, es un enfoque absolutamente neoliberal del Estado que no garantiza derechos. Ya. Señor diputado, muchas gracias por regalarnos unos minutos para hablar de esta actualidad en el país, en nuestro territorio y sus posturas. Muchas gracias y muchas bendiciones. A ustedes muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien.